Bien, hoy vamos a tratar el punto 3 del tema 7, llamado representación y suma de fuerzas. Empezamos por tratar las características de las fuerzas. Cuando queremos indicar la masa de un objeto, basta con indicar su valor en kilogramos. Por ejemplo, podemos decir que un libro tiene una masa de 1 kilogramo. Pues con eso es suficiente. Sin embargo, en el caso de las fuerzas, hemos visto que hay que dar más información. Suponed que nos indican que una persona está aplicando una fuerza de 100 newton sobre una mesa. ¿Bastaría esa información para hacernos una idea de los efectos que va a causar esa fuerza sobre esa mesa? No. ¿Por qué? Porque habría que indicar, por ejemplo, dónde se aplica la fuerza. No es lo mismo aplicarlo en la parte de arriba que en una pata o en una esquina, o hacia dónde se aplica, si se aplica hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba. Por tanto, para expresar correctamente una fuerza necesitamos indicar sus características, que son estas. Por un lado, tenemos su valor, o también llamado módulo de la fuerza, que es lo que se mide en newtons. Después tenemos la dirección en la que se aplica la fuerza. Puede ser que se aplique verticalmente, horizontalmente o con un cierto ángulo respecto de la horizontal. También hay que indicar su sentido, es decir, si se realiza hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Y por último hay que indicar su punto de aplicación, es decir, el punto exacto en el que se aplica la fuerza. De manera que las fuerzas podemos considerar que son magnitudes vectoriales. Es decir, una magnitud vectorial es una magnitud que se representa mediante una flecha. El origen de la flecha es el punto de aplicación de esa magnitud. La longitud equivale a su valor, dibujada sobre la dirección en la que se aplica. Por ejemplo, si esta flecha roja indica un cierto valor de fuerza, un valor más pequeño sería una flecha más corta, de manera que tendría la misma dirección, podría tener el mismo sentido u otro, pero al ser más corta indica que su valor es menor. Por último, la flecha indica el sentido en el que se aplica. Decimos que las fuerzas son magnitudes vectoriales y se representan mediante vectores, es decir, mediante flechas. La magnitud vectorial fuerza se representa con la letra F mayúscula de fuerza y una flechita encima que indica que es un vector. Mientras que si indicamos solamente su valor, ponemos solamente la letra F mayúscula sin la flecha. Bien, pero ¿cómo se representa una fuerza? Pues hay que seguir una serie de pasos. Imaginad que tenemos esta imagen de un libro y queremos representar la aplicación de una fuerza de 8 newton en el lomo del libro, con una inclinación de 30 grados y hacia la derecha. El primer paso que tenemos que hacer es definir nuestra escala. Por ejemplo, podemos decir que en esta regla 1 centímetro equivale a 1 newton. Bien. A continuación, marcamos el punto de aplicación donde nos han dicho, en el lomo del libro, por ejemplo aquí, en el medio. Como la fuerza no va a ser horizontal, sino que va a tener una inclinación, marcamos con línea discontinua en la horizontal y marcamos con el transportador de ángulos 30 grados. Hacemos esa pequeña marca. Después con la regla trazamos una línea desde el punto de aplicación con esa inclinación sobre la horizontal. En la regla medimos 8 centímetros, ya que la fuerza tenía que ser de 8 newton y cada centímetro es 1 newton. Y por último, ponemos la flecha indicando que el sentido es hacia la derecha. Pero ¿qué ocurre si sobre un mismo objeto hay aplicadas varias fuerzas? El resultado dependerá de las características de cada una de esas fuerzas. Hay dos casos más básicos. El primero es el de fuerzas con la misma dirección y el mismo sentido. Es el caso de dos personas que empujan una mesa desde el mismo lado y hacia el mismo sentido. Pues en este caso podríamos decir que esas dos personas
están uniendo fuerzas. Por tanto, la resultante es la suma de esas dos fuerzas. La suma de esta persona, que es de 3 newton, más la fuerza de esta otra persona, que es de 4 newton, producen una fuerza de 7 newton, con la misma dirección, horizontal, y en el mismo sentido, hacia la derecha. Otro caso posible sería el de fuerzas con la misma dirección, pero sentido opuesto. Es el caso de dos personas que empujan una mesa desde dos lados opuestos, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Pues bien, en este caso lo que hay que hacer es restar las fuerzas. 4 newton menos 3 newton dan como resultado 1 newton. ¿Y qué dirección y sentido ponemos? Pues lógicamente el de la mayor, porque en este caso será la persona de la izquierda que está ejerciendo una fuerza mayor la que conseguirá arrastrar la mesa hacia la derecha. Por lo tanto, la resultante tiene que tener esa dirección y ese sentido, hacia la derecha. Otro ejemplo podría ser el típico juego en el que dos equipos tiran de una cuerda para arrastrar al otro y conseguir que cruce una línea. En ese caso, la fuerza resultante será la resta entre la fuerza de un equipo menos la fuerza del otro equipo, y la dirección y el sentido será el de aquel equipo que está tirando con más fuerza. Pero ¿qué ocurre si las dos fuerzas aplicadas no tienen la misma dirección? Por ejemplo, son fuerzas perpendiculares, como se ilustra en la figura. Dos chicos están tirando de una caja mediante una cuerda cada uno, de manera que ambas cuerdas forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Pues bien, el resultado en este caso es otra fuerza cuya dirección es la diagonal del rectángulo que forman las dos fuerzas. Es decir, la fuerza F1 con la que tira esta persona y la fuerza F2 con la que tira esta otra persona forman ahí un rectángulo. Pues bien, la diagonal de ese rectángulo es la fuerza resultante. ¿Y cómo calculamos su valor? Pues su valor se obtiene a partir del teorema de Pitágoras. Porque si os fijáis bien, aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo, con un ángulo recto aquí, donde la fuerza resultante F es la hipotenusa de ese triángulo. Pues bien, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de este cateto, F1 al cuadrado, más este otro cateto que es F2 al cuadrado. Por lo tanto, F es la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Bien, vamos a ver un ejemplo resuelto. El ejemplo dice, calcula el valor de la suma de dos fuerzas de valores 10 y 15 newton en los casos siguientes. Caso A, si son paralelas y del mismo sentido. Ese ejemplo sería una fuerza hacia la derecha, por ejemplo, de 10 newton y otra de 15 newton, que vamos a dibujar con la misma dirección, mismo sentido, pero un poquito más larga para indicar que su valor es mayor. Pues bien, en este caso, la resultante sería otra flecha con la misma dirección y mismo sentido, y cuyo valor va a ser la suma de estas dos, 10 más 15, 25 newton. El caso B dice si son paralelas y de sentidos opuestos. Pues bien, sería este caso una fuerza de 10 newton hacia la derecha, otra de 15 newton hacia la izquierda. Por tanto, tienen sentidos contrarios, aunque tengan la misma dirección porque ambas son horizontales. Pues bien, en este caso, la resultante sería una flecha con la misma dirección. Como módulo sería la resta de los dos, es decir, 15 menos 10 sería 5 newton, y cuyo sentido va a ser el de la mayor. En este caso sería sentido hacia la izquierda. Así. Por último, tenemos el caso C, que es si son perpendiculares. Por ejemplo, tenemos la fuerza de newton hacia arriba y la fuerza de 15 newton hacia la derecha. Pues bien, la resultante se calcula con el teorema de Pitágoras. Primero hay que hacer
el rectángulo formado por estas dos fuerzas y la diagonal de este rectángulo va a ser la fuerza resultante. Y su valor lo vamos a calcular, como hemos dicho, aplicando el teorema de Pitágoras. Por tanto, va a ser la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 100 más 225. Lo que es lo mismo, 18 newton. Y este sería el resultado final. Nos vemos en la próxima clase.